Hola, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Dependiendo de en dónde se encuentren ustedes, la precipitación ya tal vez haya comenzado en su área. Aquí en el Centro de Operaciones de Emergencia ya empezó a nevar. La nieve comenzó en las montañas esta mañana y va a continuar moviéndose hacia el este esta tarde y esta noche. El centro de Carolina del Norte verá una mezcla de lluvia, aguanieve y nieve. La mayor nieve se esperará en el noreste de Carolina del Norte esta noche. Dependiendo de dónde se encuentren en el estado, esta tormenta va a interrumpir su vida. Incluso algunos de ustedes tal vez tengan a sus niños en casa en vez de estar en la escuela. Y mientras no podemos detener esta tormenta, sí podemos y vamos a responder de la mejor manera posible. El día de ayer declaré un estado de emergencia en todo Carolina del Norte, lo cual activó nuestro equipo de respuesta de emergencias de varias agencias. Este equipo incluye el Departamento de Transporte, el Departamento de Seguridad Pública, la Guardia Nacional de Carolina del Norte, las patrullas de caminos, así como los servicios públicos. Esto es lo que hemos activado hasta ahora. Más de 1,500 miembros de las cuadrillas del Departamento de Transporte han estado tratando los caminos en todo el estado, esparciendo 3.1 millones de galones de salmuera. Conforme la tormenta avanza en el estado, el Departamento de Transporte está cambiando sus cuadrillas para eliminar la nieve y el hielo. Hay más de 1,400 camiones del Departamento de Transporte y contratistas listos para limpiar y despejar los caminos. Más de 180 guardias nacionales y 39 paquetes de fuerza han sido activados para ayudar a los esfuerzos de respuesta de emergencia local. Nuestros servicios públicos están ubicados para poder restaurar la electricidad en caso de que existan apagones. Muchas comunidades han abierto estaciones de abrigo para aquellos que necesitan refugiarse del frío. Pueden obtener esa información en el sitio web de su condado. La patrulla de caminos ha pasado las últimas 24 horas despejando nuestros caminos de 273 vehículos abandonados en los acotamientos de los caminos para que sea más seguro para los camiones que están limpiando la nieve. Por favor, sepan que estamos utilizando todas las herramientas posibles para reducir el impacto de esta tormenta en su familia. En un momento escucharán del director de emergencias, Will Ray, acerca de esta tormenta y las respuestas que tenemos, así como el secretario Joey Hopkins acerca del trabajo del Departamento de Transporte de Carolina del Norte para que los caminos sean lo más seguros posibles. En este momento, nuestra mayor inquietud son la falta de luz y la seguridad de los caminos. Por favor, mantengan sus teléfonos cargados, tengan una linterna a la mano. Y como ustedes escucharán tanto del director Ray y el secretario Hopkins reiterar, es muy inseguro salir y viajar o circular en muchas partes de Carolina del Norte, a menos que sea estrictamente necesario. Esta mañana, además del director Ray y el secretario de Transporte Hopkins, también se encuentra aquí Eddie Buffalo, el secretario de Seguridad Pública, el jefe de personal de la Guardia Nacional, coronel Ed Wallens, y el comandante de las patrullas, Freddie Johnson. Erika Kugler y Jackie Metivier son nuestras intérpretes de idioma español, así como las intérpretes de señas son Karen Magoon y Stephen Holland. Ahora le cedo la palabra al director de gestión de emergencias, Will Ray. Gracias, gobernador, y buenos días. Si bien hemos visto fluctuaciones en el pronóstico en las últimas 24 horas, la mayor parte de nuestro estado experimentará condiciones invernales hoy y mañana. Se espera una acumulación de 1 a 2 pulgadas en gran parte del estado, con acumulaciones de 2 a 4 pulgadas en los condados del norte a lo largo de la frontera con Virginia. Las mayores acumulaciones de nieve se pronostican en los condados del noreste, desde donde es posible que exijan entre 6 a 8 pulgadas o con hasta 10 pulgadas de algunos lugares. Desafortunadamente, las temperaturas van a ser bastante fuertes en el estado con vientos muy fuertes. Desafortunadamente, la amenaza de acumulación de hielo persiste particularmente a lo largo del corredor de la carretera de 70 en áreas cercanas a Goldsboro, Greenville, Williamston y New Bern. Estas áreas pueden ver una acumulación de hielo de 1/4 a media pulgada. Como recordatorio, las acumulaciones de hielo de aproximadamente de 1/4 de pulgada o más pueden causar que se rompan las ramas de los árboles y también provocar cortes de energía. Si se queda sin energía durante la tormenta, asegúrese de los generadores se usen al aire libre y lejos de las ventanas o puertas para evitar el envenenamiento por monóxido de carbono. Nunca queme carbón
en interiores ni use una parrilla de gas en interiores. Ventile adecuadamente los calentadores de queroseno y asegúrese que todos los calentadores tengan por lo menos 3 pies alrededor y utilicen fuentes de electricidad a batería en vez de velas y tenga también mantas abrigadas y ropa disponible. Como mencionamos ayer, se esperan condiciones de viaje peligrosas hoy y en los próximos días. Pedimos a todos los habitantes de Carolina del Norte que continúen monitoreando el clima y estén fuera de las carreteras de ser posible. Eviten viajes innecesarios, no solo porque los pone en riesgo a ustedes, sino también el personal de seguridad pública, el personal del DOT y de las empresas de energía. El equipo de respuesta a emergencias del Estado sigue activo y listo para apoyar a nuestros condados en todo el Estado. Elementos de la Guardia Nacional de Carolina del Norte, con más de 180 guardias, han sido posicionados esta mañana en todo Carolina del Norte para ayudar a los socorristas del Departamento de Transporte. Actualmente hay 49 centros locales de operación de emergencias activos y 96 distritos escolares están cerrados o operando con aprendizaje a distancia. Los estados de emergencia locales o medidas de preparación pueden aumentar durante el día y esta noche en comunidades afectadas, así que por favor asegúrense de seguir las instrucciones de las agencias de seguridad pública locales. Gracias a los socios del equipo de respuesta de emergencia del Estado por su trabajo incansable durante los últimos días para preparar a Carolina del Norte para estos impactos. Sin esta información sobre cortes de energía, condiciones de las carreteras o cómo usted y su familia pueden estar mejor parados, visiten readync.gov. Recuerden, llamen solamente al 911 para emergencias. Asegúrense que su teléfono esté cargado y conserve la batería. Puede hacerlo disminuyendo el brillo de la pantalla y desactivando las aplicaciones no necesarias. Para reducir la sobrecarga del servicio celular en su área, especialmente en zonas con cortes de energía, intente evitar mensajes de texto en lugar de llamadas. Si pierde electricidad en su casa, no use el vehículo para cargar los dispositivos dentro de su garage. El monóxido de carbono es incoloro, inodoro y puede ser mortal. Finalmente, el centros de recuperación de FEMA están cerrados en Carolina del Norte debido al clima, pero los sobrevivientes pueden llamar a FEMA y a los servicios llamando al 1-800-621-3362. Además, puede comunicarse también con el programa de gestión de desastres al 1-844-746-2326 o visitar ncdbc.gov/elen. El programa de gestión de desastres en el norte se estableció para guiar a los sobrevivientes en el proceso de recuperación, para ayudar a hacer que el plan de recuperación se acomode a las necesidades individuales de las personas y para encontrar recursos para salvar las brechas que experimenten. Finalmente, hoy y mañana, por favor, hablen con sus amigos, familiares, vecinos y personas de su comunidad que puedan necesitar ayuda adicional. Somos más fuertes y resilientes juntos. Ahora le doy la palabra al secretario Hopkins. Gracias, director Ray. Buenos días. Como dijo el gobernador, la tormenta invernal ha llegado a partes de nuestro estado y esto hará que el viajar sea peligroso en gran parte de Carolina del Norte durante hoy, mañana e incluso el viernes. Para el fin del día de hoy esperamos que muchas rutas van a estar cubiertas de nieve y hielo en las regiones occidental, central y parte del este de Carolina del Norte. Por favor, limiten los viajes innecesarios. Esto permitirá que los equipos del Departamento de Trabajo, las fuerzas del orden público, los trabajadores de servicios públicos y funcionarios pueden hacer su trabajo. Después de tratar cientos de millas de carreteras con más de 3.1 millones de galones de salmuera anoche, nuestros equipos ahora están cambiando su enfoque y su equipo para despejar las carreteras a medida que la tormenta avanza por el estado. Como mencionó el gobernador Stein, tenemos más de 1,200 miembros del equipo que ya están limpiando carreteras o están listos para hacerlo cuando la tormenta llegue a su zona. Y hay más de 1,400 camiones del Departamento de Transporte y contratistas disponibles para esta tormenta. Contamos con más de 133,000 toneladas de sal listas para tratar las carreteras cubiertas de hielo. Nuestros equipos trabajarán sin parar durante los próximos días y no se detendrán hasta que las carreteras estén despejadas. Esto incluye equipos que están o estarán afuera cortando y retirando árboles caídos y escombros de las carreteras, además de trabajar con nuestros socios de servicios públicos en áreas donde haya líneas eléctricas derribadas.
Se espera que la mayor parte del estado recibirá alguna combinación de nieve, hielo o lluvia helada. Haremos todo lo posible para despejar las carreteras lo más rápido posible durante este evento. Tomará tiempo debido al intenso frío. Como siempre, estamos priorizando la limpieza de las carreteras interestatales y luego las rutas de Estados Unidos y Carolina del Norte, seguidas por las carreteras secundarias. Por favor, estén atentos a zonas problemáticas que puedan volver a congelarse debido a las bajas temperaturas, sobre todo en áreas sombreadas, así como en puentes y pasos elevados. Para los conductores, estas áreas pueden ser muy impredecibles y la mayoría de las veces no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. A medida que mejoren las condiciones, consulten el sitio drivenc.gov para obtener información más reciente sobre los viajes. Quédense en casa si pueden y manténganse a salvo. Gracias. Le doy la palabra al gobernador. Gracias, director Ray y secretario Hopkins, por el trabajo que usted y su equipo están haciendo para mantener a los norcalicenses seguros. Esa es nuestra prioridad número 1. También quiero decir gracias a los hombres y mujeres de los condados de Asheville, Charlotte, Winston-Salem y Hanover, por los bomberos, departamentos de bomberos, por ayudarnos. También a que los equipos de rescate acuático siguen trabajando, donde además de las inundaciones, también las comunidades han recibido nieve a la noche. Tienen muchas residencias impactadas y dan apoyo a las policías locales. A medida que continúa el clima invernal, hoy recomendamos las siguientes acciones para cada uno de ustedes. Presten atención al clima local y habiliten las alertas de emergencia en sus celulares para recibir actualizaciones de las agencias de gestión de emergencia nacional y el Servicio Meteorológico Nacional. Mantengan abiertas las puertas de los gabinetes y también dejen gotear los grifos para evitar que se congelen. En áreas con nieve y con hielo, por favor, estén lejos de las carreteras. Si tienen que estar en la carretera, guarden un kit de emergencia en su vehículo. Si se quedan sin luz ahora o la noche, tengan estas instrucciones de seguridad. Solamente operen los generadores al aire libre, lejos de las ventanas y las puertas, para no tener envenenamiento por monóxido de carbono. Nunca quemen carbón ni las parrillas a gas adentro. Para reducir el riesgo de incendios, utilice fuentes de energía batería en vez de las velas. En las próximas 24 horas piensen quién son más vulnerables, ya sea un familiar, un amigo y un vecino. Por favor, llámenlos, hablen con ellas para que estén preparados también. Cuidarnos unos a otros, eso es lo que hacemos los carolinenses. Gracias. Y ahora le doy la palabra a los periodistas que tengan preguntas. Gracias. ¿Hay preguntas acá en la sala? Buenos días, gobernador. ¿Hay algún cambio en la estrategia del Departamento de Transporte con respecto al tratamiento a las carreteras? ¿O se esperan hasta que todo pase hasta mañana? ¿O comenzará esta tarde lo más pronto posible? Excelente pregunta con el cambio de tiempo. No cambia nuestra estrategia. Nuestras cuadrillas han estado afuera desde el domingo en todo el estado y ahora, dependiendo de en dónde se encuentren en el estado y la cantidad de precipitación que tengan, vamos a empujar la nieve y el hielo alejado del camino. ¿Hay algún cambio de estrategia en cuanto a recursos y personal para asegurar que pueden trabajar los siguientes varios días para limpiar los caminos? Desde el principio de la tormenta vamos a utilizar las fuerzas del orden público conforme sea necesario, dependiendo de lo que suceda localmente, pero podemos suplementar personal de otros estados si es necesario después de la tormenta. Gracias. Gracias, Terry Hopkins. Si hay preguntas por teléfono, por favor presionen 1 para hacerlas. Gracias por estar aquí.